Vamos a presentar hoy el libro Tristeza de Eric Marvás, con la participación del autor y además de él, de Fernando Beltrán Nieves y Aria Indira, quienes nos van a acompañar con unos comentarios muy interesantes alrededor de esta importante obra que salió a la luz a finales del año pasado, y estamos queriendo darla a conocer más entre la gente porque es una obra muy interesante, pertenece a este universo que ha estado creando Eric Marvás alrededor de unos personajes un poco oscuros y un tanto sórdidos, pero muy interesantes y con mucha fuerza. Y bueno, pues vamos a darle la palabra a nuestro amigo Eric para que empecemos con esta presentación. Eric, adelante. Eric. Hola, buenas tardes. Pues un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad de estar conectados en este por decirlo de algún modo, que se oye tan raro. Y pues muchas gracias a Eria, a Fernando, prestan siempre a las presentaciones de buenos libros y a veces también a libros como este, ¿no? Entonces, pues muy agradecido. Por aquí vamos a andar y quiero ceder primero la palabra a Indira, Claudia, que dentro de sus múltiples ocupaciones es impresora, pintora, artista plástica, escritora y ha desempeñado diversos de lecturas siempre con el afán de ayudar a la escena independiente. Entonces, pues es un gran placer. Ella leyó el libro hace un año aproximadamente y conectó bien con él. Por lo tanto, pues no tengo ningún empacho en cederle la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Arturo. Son muy amables. Bueno, pues muchísimas gracias, Eric, primeramente, por esta invitación que me realizaste nuevamente para presentar este maravilloso libro de Eric Marvás, Tristeza, que, bueno, Notas para entender a Rebeca, que es un anexo de otro libro y que a mí me pareció encantador desde la primera vez que tú me lo presentaste, Eric, de verdad que yo encajé perfectamente con Rebeca. Y a mí me encantaría, bueno, primeramente recomendar el libro, recomendar a Eric Marvás como el gran escritor que es, como el gran editor, gran fotógrafo. Y bueno, pues como les comentaré pues rápidamente, yo conocí a Eric ya hace algunos ayeres. Nos conocimos y lo conocí con una cámara fotográfica colgada al pecho, en la cual, bueno, pues hicimos clic desde ese primer momento en el que yo tenía en ese entonces una radio comunitaria en el legendario Tianguis Cultural del Chopo. Y ahí encajamos perfectamente Eric y yo, porque inmediatamente él, con toda la disposición de poder estar colaborando siempre en la cultura independiente. Entonces es algo que te aplaudo, Eric, te agradezco muchísimo, sabes que te quiero en demasía, y el que hoy me invites nuevamente a poder leer algo acerca de Rebeca, bueno, pues acerca de Tristeza, Notas para entender a Rebeca, para mí es muy importante. Me encantaría compartirles algunas letras que yo realicé para la presentación, la primera presentación de Eric Marvás, y que no es nada lejano aún a mi sentir y a mi manera de observar y ver la vida a través del libro de Tristeza. Y bueno, pues leo. Rebeca, un canto de sentencia llamado muerte. Sentencia de muerte en las letras de aquella Rebeca que expanden mis pupilas al leerle. Y que con aquellas y aquellos que hemos incendiado la piel con el fuego del averno. Reconocemos la soledad en una cama vacía, en una barranca o abismo al que nos condena el tiempo. Todos caemos, susurraba el poeta a mi oído, mientras a tirones salvajes penetraba mi sexo y estrujaba mi corazón. Pero no todos lo saben, concluía. Al leer Tristeza, Notas para entender a Rebeca, agradecí a mi admirado amigo Eric Marvás por la invitación a dar mi humilde comentario acerca de esta maravillosa novela fotográfica, la cual, al leer su título, me vi seducida. Pensé que quizás soy una de las personas indicadas para hablar de este tema.
al que muchas y muchos evitan a cada despertar, evitan a cada madrugada, cuando quedamos en ese estado onírico para sostenerlos de los hilos de esa otra realidad, de ese otro cerebro, dice Alan Hobson, para ignorar que es intrínseca la nostalgia que llevamos adherida a la tristeza al pensamiento. Axioma irrefutable es la realidad. Fue inevitable la reflexión que me obligó encantadoramente a someterme a rebuscar en los recuerdos, aquellos huéspedes en el reino del pensamiento, ese, libre de lindes, infinito en su núcleo, controversial en el punto reflexivo. Rebeca, protagonista de esta triste travesía, es sin duda alguna el recordatorio de la construcción de un esquema social de masas, un sistema que con una voz incluye a las mujeres y con otra les conlleva a una pútrida opresión en este mismo. Rebeca es la desaparición diaria de nuestras niñas, jóvenes y adultas. Es el letrero pegado en una estación de metro pidiendo ayuda para encontrarlas. Es la historia cargada de grilletes, de viejas prácticas machistas. Es el golpe en el párpado derecho que cubrimos por la mañana. Es la nariz rota y el insulto por la noche de algún patán. Es la voz de nuestras poetas mostrando corazón. Es la oportunidad que se escabulle en las cloacas de esta ciudad. Inevitablemente, cierta empatía sostuve en cada página. Espejo de acciones, autómatas, determinismos que nos fabrica una sociedad, una familia, el Estado, un conocido, un desconocido. Páginas donde Marvas nos incita a conocer la transparencia del pensamiento y alma de Rebeca. Una historia que puede ser nuestra historia. Un embudo de excesos, desolación y desamor fabrican un mundo desvencijado en tristeza. Un mundo roto, rajado, como despectivamente se utiliza para referirse a la condición quebrada, agritada, abierta, tal como la sociedad mexicana ha tildado a sus mujeres, desde ese horrible pensamiento machista y citando a Octavio Paz en Máscaras Mexicanas. Rajada, con una herida de por vida. Rebeca y su corazón que promete devorarle el mismo pecho como animal furioso, asegura el autor. La poesía y la prosa son los ejes de esta novela. Aplaudo a la elocuencia de llevarnos por un camino lleno de estalactitas, rocoso y fúnebre, y aún así, seguir y seguir, renglón tras renglón, sin apartar la mirada de esta obra literaria. Incrimino a Marvas de llevarme a hurgar tras la cortina de la cotidianidad, de escarbar mis últimas tristezas y llevarles a la cavilación, de cuestionar a mi Rebeca cuántos centenares de ojos llevo en la espalda, de contarle a mi Rebeca todas las botellas que han sostenido mis manos, de la furia de las lágrimas cuando esa tristeza nos embarga. Dime, Rebeca, ¿por qué nacimos mujeres? Dime, si los santos también son tristes a mi paso, porque Rebeca es la representación de la tristeza misma después de la metamorfosis, sumergida en sueño consciente con apreciaciones patológicas, aceptando su delirio, sus conclusiones fuera de su mente, fuera de su control, soliloquio donde peregrina la tristeza con libre albedrío y recorre los laberintos de la cordura una y otra vez a su antojo, porque el pensamiento no es lineal, no es temporal. Rebeca vive en esa locura concienzuda que es la vida misma, vive una y otra vez sus recuerdos. Ineludiblemente al leer Tristeza, mi cabeza citó a la maga, aquella de Cortázar, con una habitación sucia y una cama deshecha por días, amando, deseando, con excesos de alcohol, reafirmando que es un abismo hermoso y poético donde se puede perder el corazón, con la facilidad de exponer su congoja, con la partida de aquel que busca más en la felicidad. Rebeca pasa la vida en reminiscencia de ser quien es, negando que la mente tiene la capacidad de llevarle al placer o al olvido, como danzón destinado a sonar en la cabeza mientras transita las calles donde poco a poco muere sin morir. Atenta. Y en conciliación, nuestra protagonista asume el papel de ser una suicida en cámara lenta involuntaria. Como anteriormente decía, la amante de la melancolía es la representación de la víspera de venideras sensaciones que experimentará el lector en este viaje introspectivo literario. Y repito, atribuyo a Marvas de llevarme a experimentar la última de mis catarsis profunda y reflexiva sobre la mujer que soy, citar una a una a las mujeres que me antecedieron y encontrar a cierta Rebeca debajo de mi piel. Y recuerdo a Steiner con las razones para la tristeza y del pensamiento. Y cito a Teresa de Jesús, abandonarse a la loca de la casa, como ella le llamaba la imaginación. Y sí, abandonarse. Abandonémonos, pues, en esta tristeza para hacerla trizas. Abandonarse al arte propio, al arte que nace y vive dentro de cada ser, creando, construyendo, deconstruyendo y destruyendo lo necesario en esta obra de arte llamada vida. Rebeca ha decidido realizar el guión de su propio destino, creadora de un alto grado de ensimismamiento, primera actriz de su puesta en escena, con escenarios empecinados
con un mismo final. El monólogo crea la necesidad para darle sentido a su tristeza, la necesidad de ideas creadas en el propio pensamiento, la necesidad del otro para reafirmar el yo. Entre paisajes difusos, dispersos, los días de ella son el resultado de un estado de vigilia. Tácitamente, la pluma de Eric ha decidido trasladarnos a los pozos sustantivos del olvido, saturados de una interferencia, para así clavarnos al menor descuido los filosos colmillos del inalcanzable pensamiento, ese que guarda los diminutos detalles encubiertos en la memoria. Nunca he confiado en las causalidades. La casualidad, en cambio, es la certeza de la interpretación y acción del pensamiento. Ya todo ha sido pensado una y otra vez por otras y otros. Esta emoción de congoja es universal, experimentada desde todos los tiempos. Despeñen la mirada en este viaje tristísimo. Invito a leer a Marvas, a profundizar en la reflexión cuando nos embarga esta emoción. Una de las 6 emociones básicas, como afirma el psicólogo Paul Ekman, uno de los pioneros en el estudio de las emociones y expresiones faciales, que a pesar de que muchos antropólogos y psicólogos debaten su teoría, asocia sin duda alguna las emociones que produce mirar una fotografía. Tristeza, notas para entender a Rebeca, es un libro rico en imagen fotográfica. Ya sin duda es una gran historia. Y no contento con ello, Marvas nos acribilla el corazón con el claroscuro de su lente fotográfico, que capta la pupila, para dar por resultado un cuadro emocional que cada lector experimentará de distinta manera. Esa es la riqueza de este nuevo libro. Así pues, hurguen en su Rebeca y cántenle al oído canciones del señor Jiménez. Si yo te hubiera dicho, no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Cantemos a la ironía que hoy nos reúne. Cantemos a la tristeza con una sonrisa en el rostro para gritar: estamos vivas, estamos vivos. Cantemos y celebremos por las y los que están, por las y los que nunca estuvieron, por las y los que se fueron. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Gracias, querido Marvas, por tanto en tristeza, gracias. Y bien, pues sí, lo recomiendo ampliamente a Tristeza, notas para entender a Rebeca. Para mí es un honor estar hoy aquí a tu lado compartiendo esta presentación. Gracias a Trajín también, gracias. Bien, pues muchísimas gracias, siempre tan amable con tus palabras, eres muy explícita, creo que pudiste estar con el libro como nadie, lo digo a ciencia cierta, gracias por todas las palabras. Y bueno, más al rato vamos a regresar y esperamos que nos regalen unas impresiones, que ha sido bastante explícito de por sí. Aquí Muchas estamos. gracias. Bien, y pues bien, en la mesa tengo la fortuna con Fernando Beltrán. Cada uno de ellos ya me acompañó en una presentación al Museo del Pulque, y Fernando Beltrán me acompañó en Villa de Toluca, la que está allí en el centro, y pues estuvo bastante. Entonces Fernando Beltrán es un querido compañero que forma parte de un colectivo que armamos hace un año justamente, que se llama Arte y Cultura México, y él es doctor en sociología, habla idiomas de 43 países, entonces es una persona así súper preparada, que estamos compartiendo el podcast desde Biblioteca México, y prontamente estamos lanzando la Gaceta de ese mismo lugar junto con el doctor Marc Seagarro, que es el director general de Bibliotecas Públicas. Entonces, pues muchas gracias, y te quedas con el micrófono para que digas todas esas cosas que tú sabes. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy muy complacido, muy contento de estar compartiendo esta presentación con, bueno, pues un amigo mío de hace ya un año, porque fue el 19 de julio que empezó esta aventura de las presentaciones del libro y las discusiones sobre la literatura. Y bueno, en fin, estoy muy contento de esta invitación, esta segunda oportunidad que tengo de hablar sobre esta última novela, según entiendo es la tercera de Éric Marvás, Tristeza, notas para entender a Rebeca. También agradecer al sello editorial, desde luego, a Trajín, con Arturo, que nos hizo la invitación,
y desde luego también lo que acabamos de escuchar de mi compañera que me antecedió, que fue un texto muy elocuente, muy interesante sobre el personaje femenino. Bueno, yo decidí en esta ocasión un poco ir en contra a mi ritual de un texto ahí como guión, y entonces yo quisiera ahora experimentar un poquito la arbitrariedad y el caos y el azar, un poco como los días que estamos viviendo. Y me gustaría a mí, primeramente, retomar un poco con lo que termina Aérea, de cómo está la composición de la fotografía y el texto, ¿no? A mí me parece que esta forma de hacer un libro, combinar la gráfica y el texto o la fotografía y una prosa, desde luego que nos invita a reflexionar sobre qué tipo de escritura es esta, qué tipo de novela es esta, si es un poema gráfico, si es una novela con imágenes, una novela gráfica. Entonces este comercio de entre la narrativa y la fotografía pues nos invita a reflexionar sobre los géneros, nos invita a pensar si el autor decidió contar una historia por medio de imagen y la narrativa, o son dos formas de contar una sola historia, que es un personaje femenino que proviene desde luego desde otros textos, ¿no? Esta intertextualidad que hace Eric es muy interesante, o sea, hay que rastrear decididamente en los textos anteriores para entender un poco de dónde viene este personaje, Rebeca, porque está en una faceta en esta novela de tristeza y hay otras facetas anteriores, ¿no? En las novelas o crónicas desiertas de amor. Entonces, bueno, primero este primer apunte que les puedo comentar. Una anécdota que fue que en el trayecto de Valderas hacia el Metro Zapata fue cuando yo pude leer esta novela, y lo que les quiero comentar con esto es de que en ese momento lo que me llamó la atención es la brevedad con la que pude leerla, y sobre todo porque estábamos leyéndolo en ese entonces hace ya apenas unos meses, pero ya para nosotros ha pasado ya un montón de tiempo, que estábamos leyendo en lugares completamente apretados como en el metro, y en esta ocasión pues la volví a releer, pero ahora en un lugar completamente deshabitado, solo, vacío, aquí en la casa de ustedes. Entonces esas experiencias de lectura también forman parte de cómo uno se acerca y disfruta a los autores. Entonces comentar esas cosas, a mí me ha gustado que haya sido breve. Yo soy uno de los lectores y también escritores que aprecian mucho la brevedad. No sé si tiene esas reminiscencias o esa repercusión de Hemingway de decir mucho con poco, pero creo que ese tipo de gestos en un mundo en el que vivimos lleno de ruido y lleno de muchas cosas por ver, ¿no? Y tener que, desafortunadamente, que decidir qué leer, pues yo creo que de algún modo el sello editorial junto con la prosa de Eric, pues de algún modo está alimentando a las nuevas formas de lectura, ¿no? La lectura relativamente breve, no porque sea breve significa que sea sencilla ni insustancial, sino que hay mucha concentración ahí en esa escritura. Entonces, comentar eso, creo que es un buen gesto, que sea una historia relativamente corta y que se pueda disfrutar relativamente en muy poco tiempo. Entonces, yo también me he preguntado si esto que hace Eric constantemente, no solamente en Tristeza, sino en los textos anteriores, en donde constantemente escarba la metáfora, ¿no? Una prosa que quiere convertirse inmediatamente en poesía, y además que le agrega la fotografía y ese constante intercambio entre la imagen, pues yo me he preguntado si Eric en realidad no es un representante vivo en México, en nuestro circuito de la ciudad, si es un representante de un escritor de vanguardia, en el sentido de que le gusta borrar los formatos, le gusta borrar a él la frontera entre lo que debemos entender por poesía, por lo que tenemos que entender por prosa en estricto sentido, y eso es, yo creo que una de las grandes sorpresas, virtudes de este autor que tenemos aquí hoy, conversando con él, comentar eso, preguntarle a él si él de algún modo se ha concebido a sí mismo o ha reflexionado más sobre esa ruptura de géneros.
Y también un poco lo he leído a Eric y he leído a Tristeza con esta guía de Susan Sontag, de que el modo moderno de ver las cosas es por medio de los fragmentos. Tristeza, de algún modo, para mí ha sido una historia contada en diferentes fragmentos. No es una historia que de algún modo es lineal, sino que tiene ahí disrupción con el tiempo. Y bueno, también creo que eso es un mérito más de esta historia. Y finalmente comentarles pues que el personaje, ¿no? El personaje femenino, Aérea ha comentado muchas cosas muy relevantes sobre este personaje, pero yo lo que quisiera comentar es de que, bueno, es un personaje que está caminando en esa novela, en esas páginas, como que muy cerca de al filo del abismo, y es entonces un personaje que en medio de ese caos y en ese medio de esa vaciedad y de esa violencia que está viviendo, bueno, pues constantemente se pregunta por el sentido de eso, ¿no? El sentido de su vida, el sentido de su existencia, y por eso de ahí recurrir pues a la novela, recurrir a la metáfora, esas frases muy cortas pero muy poderosas que tiene Eric. Entonces, pues nos ayudan a entender, ¿no? A escarbar en el corazón, en el espíritu, en el alma de este personaje. Y bueno, pues agregar que no se la pueden perder, la tienen que buscar, está en muchos lugares. Y bueno, ahora preguntarnos en estos días de confinamiento, bueno, cuál sería el mejor método, pero sin duda tenemos que leer Tristeza. También me sumo a la recomendación que hizo Aérea de recomendarlas ampliamente, porque se van a encontrar con una muy buena pluma, un buen autor, una muy buena historia y un buen formato, que son los méritos también del editor que aquí está con nosotros. Comentarle a él, que ha sido un formato muy bueno, un papel muy bueno, una rústica muy bueno, y pues felicitar a Eric y felicitar también al sello editorial. Y bueno, pues en este momento sería lo que yo quisiera comentar con ustedes. Sí, Eric. Ahora te toca a ti, mi querido Eric. No te escucho, no te escuchamos. Eric, no te escuchamos. Se escucha muy poco. ¿Los demás lo están escuchando? No, creo que está fallando ahí su micro. Tiene que hablar un creo que tu micrófono no. Mejor desconéctale el. A ver qué tal se escucha. Se escucha todavía muy bajito. Se escucha muy bajito. No escuchamos. Ahora que ahora sí. Bueno. No escuchamos. No escuchamos. Hace un momento hiciste un movimiento hacia tu pantalla donde se escuchaba muy bien, Eric. A ver si puedes ahí mover un poco el micro, porque es tu micro. A ver, probando, 1, 2, 3, ahora probando, sí 1, 2, 3. Se escucha. Probando. A ver. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí se entiende. Sí, escucha. Ahí quédate. Ok, bueno. Otra vez, probando. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? Ya se escucha. Ok, bueno, pues lo que contaba, muchísimas gracias a Aérea, a Fernando y a ti, doctor Arturo, que ha sido una parte muy importante de todo este proceso de los libros que he escrito y que son 3, y están relacionados de algún modo, o de ciertas crónicas, y de Tristeza,
y al final de cuentas de todo, resulta que los libros que uno escribe termina escribiéndolo a uno, porque a partir de esa vivencia que escribir siempre vuelve a haber más adelante una razón con respecto a los personajes y a la gente que va apareciendo, una investigación aún más profunda de todos los de todas las situaciones que vivir una mujer mexicana. Entonces, hay que seguir, nunca hay que dejar de visibilizarlas, no las tienen todas con ella. Entonces, la idea es exactamente, pues, explorar en esos vicios, esas situaciones, para que podamos entender que la cuestión de la masculinidad está cayendo en un machismo absurdo a partir de que cada vez son más portados los hombres en todos sentidos, en la calle, sus cumbres y por supuesto en la casa, ¿no? No quiero imaginarme de todo este confinamiento para una mujer que tiene el clásico macho mexicano que escupe en la calle, que tira la basura donde sea, que se la pasa viendo el fútbol, que afortunadamente se suspendió durante. Ciertamente esta pandemia ha tenido algunas cosas buenas y no quiero ni siquiera suponer lo que representa una clase de como este que describo para una familia, para el hijo, la esposa, para los hermanos, para, bueno, que el ramo de la familia paterna andará por los mismos rumbos, ¿no? Si no aprendemos nosotros mismos a educar a las generaciones de cómo ver, de cómo escuchar, de cómo ver cosas de calidad, pues estamos condenados a que las cosas vayan empeorando y vamos a llegar a extremos muy graves. De por sí la religión, el gobierno, y todas esas todas las instituciones que reglamentan cómo es que debemos de vivir, parece que están sistemáticamente en contra de la condición femenina. Y mientras eso siga prevaleciendo, pues en definitiva estamos. Y yo quisiera que dijeras algunas palabras toca de lo que ha sido encontrarnos dentro de Endorio. Si es que se me escucha. Se están cortando tus palabras, Eric. Ya está fatal. Sí, bueno, ¿por qué no dices unas palabras, doctor, en lo que intentarme con el teléfono a ver si funciona mejor? Para nosotros es un motivo de gran orgullo publicar obras como la de Eric, como Tristeza. Realmente estamos tratando de formar un catálogo de materiales interesantes, de calidad, con autores que a veces no son conocidos, no son muy conocidos, pero tienen materiales muy interesantes, muy propositivos. En el caso de estas obras, estamos hablando, como bien dice Eric, 3 obras que por lo menos ya tenemos publicadas con nosotros, que es O Desiertas Crónicas de Amor, una de las obras con las que casi iniciamos nuestra colección de narrativa, y dentro de la serie Horas Carnales tenemos Saudade, y en esta ocasión este libro sigue completando este conjunto de obras del catálogo de narrativa Tristeza, que como les decía salió en el segundo semestre del año pasado. Una obra perdón, llena de sorpresas, y creo que sobre todo sorpresas formales. Es una obra muy cuidada. Eric está encantado con las palabras. Es un escritor plenamente. Todos los escritores
y lo sabemos quienes hemos intentado escribir algo. Es un gran reto el estructurar una oración, una frase, pero sobre todo es un gran gusto el que uno asume cuando escribe. Es un deleite, es un goce, y creo que Eric lo disfruta. La prueba está en sus libros, lo disfruta plenamente, y como yo decía Fernando, a veces estamos hablando de poesía, a veces estamos hablando de narrativa, y se desliza entre estos dos terrenos, pero lo hace con mucha soltura. Y yo confío en que estos libros son el principio, tienen la calidad suficiente, pero creo que son el principio de una obra mucho más vasta y mucho más profunda. Y hemos platicado, Eric y yo, sobre el tema, y le he animado a que siga escribiendo estas obras. Tiene muchas más sobre estos personajes, Parcero, Rebeca. Si ustedes leen los 3 libros que tenemos y otros libros que tiene Eric pensando que va a publicar, ustedes van a ver que hay todo un universo muy interesante. Hay una serie de relaciones entre ellos y entre las anécdotas, los sucesos, sus características psicológicas. En fin, hay muchas cosas. Podríamos decir mucho más de estas 3 obras, y especialmente de la que estamos hoy presentando, de Tristeza. Pero no sé si el autor nos quiere leer algo, si ya arregló sus problemas técnicos. Autor, ahora no te escuchamos. Bueno, pero me gustaría aprovechar mientras no te escuchamos, mi querido Eric. Sí, considero que está complicadísimo esto de las conexiones aquí apenas alcanzamos a escucharte. No sé si Fernando o Indira lo alcanzan a escuchar, pero... No, yo lo escucho muy cortado, de verdad también. Sí, está muy bajo el volumen. Sí, yo creo que... Sí, yo creo que son acciones de tipo. Yo los escucho entrecortados a todos. Entonces sí está así como raro. Si me es para algo, pues los conmino y los invito a leer, ustedes que se escuchan mejor, los fragmentos de libro. Sería bueno. Y dónde pueden conseguir y cosas por el estilo. ¿Ok? Bueno. ¿Les parece? Sí, me encanta la idea. Por ¿Quién favor. empieza? Quien guste empieza, ¿eh? A ver, pues tienes la palabra, Ari. Muchas gracias. Es que todo me gusta. Entonces, de repente, encontrar como que un espacio, además con este libro tan hermoso, que la verdad es que sí se lo recomiendo, es una edición preciosa. Felicidades a Trajín. Vamos aquí a ver. La tristeza es un gato traidor, una cosa roja que se trepa en las paredes, que se cuelga de las lámparas y termina aventándose desde la altura, que se ha salpicado por doquier gotas de grana, húmedas, lunas rojas sin ton ni son. Ese sentimiento te va acercando, obligándote a luchas sordas contra el otro yo, jalándote al fondo de la botella para visitar los comentarios personales, las noches de la ciudad, con sus avenidas más oscuras y callejones sin salidas ni entrada. Un redondel absurdo, donde los tacones se deshacen en montículos de sal y la luz hace charcos de agua que apestan. Tu vida es fruta echada a perder. Es un fragmento. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Fernando, ¿quieres compartirnos algo de la lectura? Claro que me gustaría, nada más que tendría que ir por mi libro allá arriba. Entonces, si gustas. A mí me gustaría que... Ya, pues, mientras que Claudia... Bueno, Aérea ha estado leyendo muy bien, entonces yo creo que ella sea la protagonista muchas de la lectura. gracias. Pero voy por el libro.
No te creas, también protagonista. De repente tengo allá a mi Rebeca que sale. Ya la he encontrado. Y te acuso, Eric. Aquí lo hago público. Él es el responsable de que encuentre a mi Rebeca. Bueno, ¿les parece bien si les leo otra parte? Dice, por ejemplo, vamos con el primero. Dice, Rebeca, no recuerdo ese verano, ni el viento, ni su modo de perder el tiempo bajo el techado, que detiene una lluvia melancólica. Sus ojos se han llenado de paisaje. La soledad que le acompaña se ha vuelto placentera. Hace unos meses, Rebeca ha empezado a cambiar. Bajo la tela del pequeño vestido, los muslos y los senos se empiezan a expandir. Es obvio. Así pasa con los cuerpos expuestos a altas temperaturas. ¡Ah, qué bonito, caray! Pues no sé si seguimos o esperamos. Fernando ya regresó. Ya regresó con su libro. Sí, ahora Fernando. Seguramente ha subrayado algo ahí, algo que le gustó, alguna palabra, alguna frase. Claro que sí, no, pues cómo no. Creo que las veces que yo hablé con él y que escuché a otros comentar el libro de Tristeza, creo que tuvimos un consenso generalizado de este fragmento que lo valoro mucho, que es muy poderoso, pero es una sola línea en una sola página, ahí en la 20 aérea, y los demás, si lo quieren ver, ningún momento es pequeño si es triste. Cierto. Creo que ese fragmento es un poco lo que refleja Eric, ¿no? Que tiene una contundencia en muchas frases cortas, pero muy poderosas y llenas de sentido. Y bueno, creo que eso los lectores que buscamos siempre a autores conceptuales, ¿no? A autores poéticos, esto nos interesa mucho. Y bueno, pues estamos frente a un autor tal cual como es esto. Claro. ¿Algo más, Fer? Yo leí 2. A ver, Fernando, ¿tienes alguno de estos breves textos? Claro que sí. A mí me gustaría leerles cómo inicia la obra, la historia, que creo que también ese párrafo, con muchas sugerencias editoriales, Precioso. donde tienes que meterle casi toda la carne al asador para que tu lector se sea inmediatamente atrapado por la historia que vas a leer. Y entonces, bueno, así inicia Tristeza. Nunca nadie te dijo que naciste un miércoles de ceniza, ni que una lluvia extraña se llevó las cruces de la gente que trataba de guarecerse. Tampoco te hablaron del santo que se cayó en tu casa haciéndose trizas, ni que decidieron llamarte Rebeca, nombre que tanto persiguió tu papá. Así se llamaba la mujer por la que te abandonaron a ti y a tu madre, y eso marcó tu destino con una cruz imborrable. Naciste mujer y desde ahí se torció el destino. Ay, Rebeca, ya venías estrellada, naciste bajo la peor de las constelaciones, en un punto terrible en que no debería nacer nadie. Naciste durante los días muertos de los que hablaban los antiguos. Y bueno, ese es el inicio de Tristeza. Así es. ¿Te parece bien si lo continúo? Porque además es precioso. Entonces todas las plantas que debían florecer se secaban y el agua estancada se creaban larvas a velocidades vertiginosas. Toda la tarde de este día has buscado en uno y otro bar, de los que tú conoces, un cliente que te dé algo de dinero o por lo menos que te quite un poco de la soledad que te aprisiona. Desde la noche de anoche has sostenido un miedo irracional, una presión en el pecho que imaginas como sangre oscura y coagulada. Y bien, después incontables tragos, de una búsqueda infructuosa y de tantos años y de calendarios y de semanarios y de relojes con sus diminutos golpes de tiempo, has vuelto a tu cuarto, donde no hay nadie excepto tú. Muebles decrépitos, botellas con vino y el irremediable encuentro con una tristeza muy embravecida, rabiosa, salvaje, armada de pasado que intentas olvidar y de otros que en verdad no recuerdas. La tristeza de esta noche, Rebeca, te va a desgarrar el alma con sus pequeñas, incontables garras. ¡Qué mala cosa! Te vas a despeñar en una pendiente sin fondo y el corazón,
ese animal traicionero que tienes en el pecho, algún día te va a volver se te va a volver ceniza. Recuerda ahora que puedes. Qué bello. Yo la verdad sí quiero invitar a que consigan esta maravilla de libro. Si se pueden dar cuenta, trae unas imágenes preciosas, además en claroscuro. El lente de Marvas es único. Yo recomiendo ampliamente también su trabajo fotográfico. Y bueno, el papel es precioso, la edición es maravillosa, es un libro de calidad. Yo les puedo decir que, en realidad, miren, yo puedo abrir el libro y no es un libro que se deshoja, de verdad. Eso tienen que verlo la gente que sabe de libros. Tiene solapas, está muy bonito en realidad. El libro es muy bonito. Entonces yo sí quiero invitarlos aquí, a que se adentren en tristeza. Muy bien. Muy bien, pues parece que nuestro amigo Eric sigue teniendo problemas técnicos con su micro. No sé qué sucede, pero no te escuchamos. Vemos que intentas hablar, pero no te escuchamos. No te escuchamos, lamentablemente no te escuchamos. Me gustaría, pues no te escuchamos y vamos a aprovechar para seguir hablando de tu libro, porque realmente es un libro muy, muy interesante y con mucha calidad. Y yo me gustaría preguntarle a los comentaristas si ellos sintieron que las imágenes que se incluyeron son complemento de la historia, son una narración aparte, o ¿cómo pueden entender estas imágenes ustedes? ¿Cómo las ven? Aérea. Bueno, primeramente, bueno, yo siempre he pensado que el mundo se lee de distintas maneras, que no solamente debemos de leer el mundo a letras, sino que hay otros lenguajes. Y una de ellas es por medio de la imagen, ¿no? Nosotros incluso somos imagen. Y precisamente es un complemento de la historia, pero también se puede leer otra historia de Rebeca dentro de ello. Sí es otra historia. Entonces yo a veces juego un poco con mis libros y de repente puedo pasar de una hoja a otra o les pregunto cosas. Es un juego que yo tengo con mis libros. Y con Rebeca, bueno, pues también lo leí de cierta manera también con imágenes. Pasé una con otra sin leer y bueno, también es otra historia definitivamente. Entonces yo sí quiero invitarlos a que lean también el mundo de manera distinta. Y sobre todo, la fotografía de Eric siempre ha estado cargada de emociones, de metáforas, y bueno, y sobre todo el erotismo que lo define a él, ¿no? Como fotógrafo profesional. Y yo les quiero invitar a que sí hurguen también en las imágenes. A mí sí me dijeron otra historia, pero quiero que cada quien la vaya descubriendo. Yo, como bien lo dije ya en el texto, me extendí muchísimo en ese texto donde creo haber comentado algunas cosas de lo que me hace sentir tristeza, en su conjunto de imagen y letras. Muchas gracias, Aérea. Fernando, ¿tienes algún comentario sobre este punto? Sí, me interesa mucho que Arturo no deje pasar este asunto ahí con tristeza, ¿no? Yo muchas veces platicando en broma y en serio con Eric, le decía, bueno, ¿y por qué has decidido incorporar imagen sobre todo a tristeza cuando no aparece no aparece tan nítidamente en otros textos tuyos, no en las novelas, que creo que también está lleno de este comercio con la fotografía? Y yo creo que no es menor el tema, es ahí una combinación muy interesante de los dos, digamos así, oficios que hace Eric, ¿no? La fotografía y su narrativa. Yo a veces, tratando de problematizar con él, ¿no? Hacerle enojar un poco, le decía que esa modelo de Rebeca a mí me hacía pensar que lo estabas contando a otra Rebeca que la que yo estaba leyendo, ¿no? Entonces, creo ahí que ese juego me interesa, creo que es bastante sano que haya ese tipo de juegos, de trampas en el lector, pero también problematizarlo, porque ya desde el siglo XVIII, cuando William Blake hablaba de que la imagen se iba sobre todo a apropiar del texto, ahí es donde me ha gustado siempre esos autores que reniegan un poco de la imagen y tratan siempre de no usarla. Entonces, en este caso, me gustaba mucho provocar a Eric diciéndole
que porque él sentía la necesidad de incorporar imagen, ¿no? Y él respondía que, bueno, pues es fotógrafo y por qué diablos no incorporar fotografía, algo que también le apasiona, ¿no? Pero, por ejemplo, Juan Rulfo, que fue también un autor muy importante y al mismo tiempo un fotógrafo de gran envergadura, bueno, él decidió en muchas ocasiones no usar fotografía, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión con él, con Eric, sobre cómo hace su trabajo, pero bueno, hoy sabemos los lectores y sus amigos que Eric necesita también de la fotografía para contar sus historias y bueno, esa es una opción, es una decisión personal y bueno, lo más importante es también lo que piensa el público, ¿no? Si esto le llama la atención o no. Ahí yo sé muy bien que hay lectores que preferiríamos solamente tener el texto, hay otros que agradecen muy bien que haya este tipo de complementos o de otro tipo de compañeros en el viaje. Entonces, bueno, pues es también una cuestión personal, subjetiva, y bueno, pues que los lectores tengan la última palabra, ¿no? Muy bien, Fernando. Eric, ¿has podido resolver algún problema, los problemas técnicos? No, yo creo que no. Sí, te escuchamos. Sigo Ahora sí. escuchando abajo, pongo, ¿no? Ahora sí te escuchamos. Ahora sí me escuchan. Caramba. Uy, qué barbaridad. Pues bueno, muchas gracias a todos quienes de mis fallidas conexiones. El libro puede ir en cualquier librería como Fondo de Cultura Económica, Gandhi, etcétera, etcétera. Es cualquiera de los tres los pueden lograr ahí. Les muchísimo a esta área, al doctor Beltrán, al doctor Arturo Texcagua, por todas las atenciones. Pues en Facebook me pueden localizar como Eric Librero Marvas, como Eric Marvas. Y ya es lo único que tengo. Intenté conectarme a Instagram, pero está igual la censura de las fotos. Entonces, pues, es horrible todo eso de las redes sociales, ¿no? Que pueden permitir los peores abusos, pero no soportan ver pezones femeninos. Entonces, pues, esa cuestión es terrible. Les agradezco a todos por haber estado aquí y por lo menos que me hayan escuchado al final. Muy bien, Eric. Pues sí te escuchamos, ya te dejamos de escuchar. Parece que con tus últimas palabras también se interrumpió el sonido. Pero pues yo quiero agradecerles no solamente a ustedes los participantes aquí en la mesa, Fernando, a Eria, pues a nuestro autor Eric. Gracias. Y quisiera agradecerle a todos los que nos acompañaron en esta presentación. Las circunstancias difíciles que hoy tenemos en el país, pues nos terminan obligando a también aprovechar estos espacios. Nos hubiera gustado tener una presentación como las que ya se han tenido en otras ocasiones, presencial, cercana, donde nos podamos abrazar y nos podamos estar viéndonos a los ojos, frente a frente, no de esta manera virtual, que virtual quiere decir aparente, eso quiere decir virtual. Nos gustaría que fuera de otra forma, pero agradecemos que existan estos medios electrónicos para dar a conocer una obra como esta, tan interesante, tan importante, y agradecemos a todos los que nos han acompañado esta tarde, que se han dado el tiempo para escucharnos, para escuchar sus opiniones, para escuchar estas bellas letras, y esperamos que adquieran el material. Lo tenemos aquí, lo tenemos en Mercado Libre, lo tenemos en la librería Bellas Artes, que está frente al Palacio de Bellas Artes, en las cadenas Gandhi, el Sótano, Fondo de Cultura Económica. Y también el autor tiene la posibilidad de hacerles llegar algún ejemplar, que además lo haría llegar con un autógrafo, ¿verdad, autor? ¿Autor? Sí, por lo menos diga así con la cabeza. Por supuesto. Sí, es normalmente se los leo. Sí, no, pues hoy sí tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero bueno,
vamos a seguir haciendo presentaciones en estas semanas. Pues no sabemos cuándo va a terminar esto, si va a terminar algún día, pero bueno, vamos a ser optimistas y vamos a seguir cuidándonos y cuidando a los demás. Muchas gracias. No sé si quieran cerrar con algunas últimas palabras, Aérea. Pues primeramente agradecer muchísimo a Trajín, muchísimas gracias por pues, por esta invitación, por pues estar por aquí, ¿no? La verdad, para mí es todo un gusto estar en esta presentación, además de que, Eric, tú sabes que te admiro muchísimo, que lo voy a decir siempre públicamente, que para mí tu escritura es importante, que eres un autor y un fotógrafo para mí muy, muy importante y además que recomiendo ampliamente siempre a toda la gente. Y bueno, agradecer muchísimo también a Fernando el poder haber estado aquí compartiendo también comentarios junto con él. Muchísimas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó y que, pues de verdad, yo recomiendo que compren Tristeza. También no es malo, hurguemos en estas emociones que nos hacen también humanizarnos más. Y pues solamente... Sí, recomendarlo ampliamente, Notas para entender a Rebeca. Y bueno, y para poder entender también este pequeño libro, hay otro libro, que es el de O Crónicas. Entonces, bueno, pues también yo lo quiero recomendar, que son de Eric Marvas. Y bueno, pues solamente eso. Muchísimas gracias, Eric. Gracias, como siempre, querido. Fernando, ¿quieres cerrar tu participación? Sí, claro que sí. Bueno, para mí también ha sido una gran oportunidad de compartir esta presentación virtual a distancia con una persona que realmente de él he aprendido un montón sobre todo el circuito independiente de libros, la escritura, las escenas, la narrativa, la prosa, la estética. Para mí ha sido un gran honor estar hoy con ustedes, con Eric, con Aérea, que fue muy elocuente esto que leyó en principio. Gracias. Me gustó mucho, evidentemente con el sello Trajín, que esperemos que empiece a preguntarle a otros autores sobre sus originales. Y bueno, decirle a Eric que evidentemente la narrativa actual, ¿no? Con él es un ejemplo de cómo está súper viva, cómo está ahí pujante. Hay historias de ese tipo, eróticas, obscuras, dramáticas, depresivas. Bueno, ese es un poco el tono de Eric, pero que son historias muy bien contadas, y yo creo que los lectores que están buscando algo diferente, algo nuevo, algo de este tipo, algo de este género, pues bueno, ya lo tienen ahí, no lo desaprovechen, está ahí un poco a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues agradecer a todos realmente la invitación, ojalá sea la primera de muchas, hablar de los libros de Aérea, hablar de los libros próximos de Eric, también obviamente los que puedan yo ahí participar, en fin. Tenemos que dotar de muchas maneras el circuito independiente, el circuito formal, todos los circuitos de libros, porque una de las cosas que nos va a sacar adelante pues siempre es la cultura, la búsqueda del sentido, el arte, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles y les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes y muchas gracias a la gente que se tomó la molestia de estar aquí con nosotros también. Muchas gracias a ustedes. Eric, no sé si puedas cerrar tu participación. ¿No? ¿No? ¿Eric? ¿No? ¿O sí? Dinos. No, pues yo creo que ya no se compuso nunca. Es que cada vez que hablas se empieza a oír como cortado. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Pues gracias por su participación y pues aquí terminamos esta presentación. Muy buenas tardes a todos. Que tengan excelente fin de semana. Que esté muy bien. Adiós. Bye.